Uy, me está olvidando de grabar. Ok. Entonces, eso es lo que habíamos visto en la anterior clase. Entonces, por ejemplo, para calcular esta columna de aquí, x menos x promedio, ¿qué teníamos que hacer? Pues primero, tomábamos esta columna que ya la teníamos calculada, que era la resta de este menos este, ¿no es cierto? Y le elevo al cuadrado. O sea, el resultado de esta columna simplemente es tomar este valor y elevarlo al cuadrado. Y me sale este. Y así voy sucesivamente con cada uno, ¿no es cierto? Con cada uno voy elevando al cuadrado. Para hacer esta otra columna de aquí, tomo igual este valor, lo elevo al cuadrado y me da esta columna de acá. Y ahora la última columna me dice que es la multiplicación de x menos x promedio por y menos y promedio. ¿Eso qué quiere decir? Que es la multiplicación de esta con esta. Entonces voy a tomar este valor, lo multiplico por este y me da este de aquí. Ok, chicos. Hasta aquí preguntas de cómo llenar esta tabla. Esta tabla ya debe estar completamente entendido cómo se debe llenar. O sea, si yo le pongo a mano, ya debería poderlo hacer. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿O si está entendido? Sí. Ok, ahí póngame un sí, alguna cosa en el chat. A ver si ya continúo. Ya. Por acá me dicen que sí, que sí. Está claro, ¿no es cierto? Cómo llenar esta tabla. Si no entiende alguna parte de cómo llenar esta tabla, me avisa, por favor. Ok, ok. Listo, chicos. Entonces, ahora sí. Vamos ahora sí a la parte de los cálculos. Entonces, ¿qué me dice cada uno de las fórmulas que tengo que usar? Voy a primero calcular la covarianza. Esta es la covarianza. ¿Qué me dice? Que tengo que sumar la multiplicación de este por este, sumarlos todos. Eso es lo que me dice. Y dividir para el número de datos. Esa es la covarianza. Entonces, qué columna me decía que estaba calculando esta parte de aquí? Pues esta es la columna que me decía eso. Y sumarlos todos, ese símbolo como una E, significa que voy a tomar todos estos y voy a sumar y voy a tener este resultado. Entonces, este numerador sale de aquí, de este resultado de 716.38, que es lo que está aquí clarito. Es la suma de todos. Ahora, ¿divido para cuánto? Para 12 datos, porque ¿cuántos datos tengo? Pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 datos. Divido para 12 y está el cálculo de la covarianza realizada. Ahora, para las desviaciones estándar es muy parecido, pero en vez de tomar ya esta última columna, para la desviación estándar de x, tomaré esta columna que está con x menos x promedio, elevado al cuadrado. Tomo todos los valores, sumo, ¿no es cierto? Hago la sumatoria y eso es lo que me da en esta parte de aquí, 1276.25. Divido para cuánto? Para el número de datos de nuevo y saco la raíz cuadrada. Y está la desviación estándar de X. Para la desviación estándar de Y, exactamente lo mismo. Tomo la columna que dice Y, de los elevados al cuadrado, los sumo todos, me da este valor lo pongo aquí, lo divido para 12, le saco la raíz cuadrada y me da la desviación estándar de Y. Eso era todo. Entonces, mis tres resultados importantes están puestos aquí abajo. Son el SXY, que es este, el SX, que es este, y el SY, que es este. Esos son los tres resultados que yo tengo que sacar de todos los cálculos de la tabla. Habiendo sacado esos cálculos, lo único que tengo que proceder es a calcular el coeficiente de correlación. Vamos a ver cómo se lo calcula. De correlación lineal de Pearson, que es este de aquí. Y para eso dividimos la covarianza entre el producto de las desviaciones estándar. Vamos a sustituir los valores de cada una de estas cosas. La covarianza es 59.70, la desviación estándar para la variable x es 10.31 y para la variable y es 6.69. Ahora vamos a calcular el valor de esta expresión. Para eso empezamos multiplicando los números que aparecen aquí
10.31 por 6.69 nos da 68.97. Hacemos esta división y nos da como resultado 0.87. Este es el coeficiente de correlación lineal de Pearson. Y este coeficiente nos dice la forma en la que se relacionan los datos. Cuando obtenemos un valor positivo, como este de aquí, significa que entre más aumenta el valor de una variable, más aumenta el valor de la otra variable, como vimos en este caso, que entre más aumenta la estatura, más aumenta el peso. Si obtuviéramos un valor negativo, muy cercano a 1, significaría que entre más aumenta una variable, más disminuye la otra variable. Por ejemplo, si fuera esto velocidad y tiempo, entre más aumenta la velocidad de un objeto, menor es el tiempo de trayecto del objeto. En ese caso obtendríamos un número negativo. Y si el valor del coeficiente de correlación de Pearson es muy cercano a 0, significa que no hay correlación lineal. En este caso, el valor no es cercano a 0, es un valor cercano a 1. El coeficiente de correlación lineal de Pearson puede ser como máximo 1 y como mínimo menos 1. Entre más cercano esté a 1 o menos 1, significará que es una línea recta. Si nos quedara aquí exactamente el valor 1, 1 exacto, significaría que todos los datos están exactamente sobre una recta. Bueno, eso es lo que nos dice el coeficiente de correlación lineal de Pearson, pero hay otro coeficiente que nos ayuda a determinar el nivel de exactitud con el cual podría... Ok, chicos, hasta aquí vamos a hacer el ejercicio que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer hasta este punto, ¿no es cierto? Entonces vamos a irlo trabajando ahorita en clase, y obviamente yo voy a hacer en el Excel. Las personas que puedan trabajar en computadora, háganlo en computadora, las que no, vayan trabajando en un cuaderno, no hay ningún problema, y vamos a ir resolviendo. Entonces, lo primero que quiero dejar en claro es que este valor del coeficiente de correlación solo puede tomar valores entre 0 y 1. Entre menos 1 y 1, perdón. Solo puede ser menos 1 menor o igual que el coeficiente de correlación y menor o igual que 1. No puede tomar un valor mayor que 1 ni un valor menor que menos 1. Siempre va a estar entre estos dos valores. Eso es lo principal. Eso es parte de por qué se hace el coeficiente de correlación, porque si se acuerdan, la covarianza, cuando calculábamos solo esta parte de aquí, este no tenía valores delimitados. O sea, podía valer 300, como podía valer 50 o 10 o lo que sea. El problema de eso es que no puedo yo saber qué tan lejos o qué tan cerca están de una línea recta, porque no tengo un valor de referencia. Pero si yo tengo que mis valores de referencia de exactos es 1 y menos 1, como en este caso, miren, aquí tengo un 1 y un menos 1, que son los valores de referencia, o sea, ¿eso qué quiere decir? Los más precisos. Eso quiere decir que si R vale 1, el coeficiente de correlación vale 1, todos los datos van a estar contenidos dentro de una línea recta. Todos los datos van a estar dentro de la línea recta aquí, justo así. Y en una línea recta de tendencia que positiva, o sea que está creciendo. Si R vale menos 1, todos los datos están exactamente también en una línea recta, pero con tendencia negativa. Y y todos los datos están contenidos dentro de la línea recta, con tendencia negativa. Entonces, esos serían como los resultados perfectos. Si vale un poco menos que 1, ¿qué quiere decir? Que alguno de los datos ya se va a salir de la recta, pero está muy cerca. Y mientras más se acerquen a 0, los datos van a estar de esta manera. Si R es igual a 0, los datos no se los puede describir con una línea recta. Eso quiere decir que un dato va a estar acá, otro por acá, otro acá, otro acá, otro acá, otro acá, y no los voy a poder yo describir con una línea recta. Eso quiere decir que R vale 0. Entonces, pilas, chicos, ¿no es cierto? Ya estamos teniendo en cuenta eso. A ver. Cristian, perdón la interrupción un segundito. Le sugiero al señor Pastrana,
utilizar su nombre y apellido. Por favor, quizás por eso no pude ingresar en la clase anterior porque dice Isaac Paul. Se solicitó un nombre y un apellido. Le solicito por favor cambiarle porque en las clases siguientes no va a poder ingresar si no tenemos ese cambio. Ok, ok, Por seguridad, chicos, por favor. Por favor, Isaac, ¿no? Isaac, exacto, Isaac Pastrana. Y ya no me había dado cuenta yo de eso, solo le leí Isaac con la P, pensaba que sí estaba como Pastrana. Listo. Por favor, ¿no? Nombre y apellido, eso sí es súper necesario. Ok, entonces estamos viendo esto, ¿no es cierto? Entonces estamos viendo aquí ya cómo calcular el coeficiente de correlación y estaría listo. Entonces, el resto de la clase vamos a hacer el ejercicio. A ver, nos vamos a ir a la parte final. Es un ejercicio que está planteado aquí mismo como ejercicio de ver mismo, pero yo ya lo tengo copiado en un Excel aparte. Simplemente les voy a leer ahorita el problema para que lo puedan tener como claro, ¿no es cierto?, de qué es lo que dice el problema. Entonces, me dice que la siguiente tabla indica el censo de trabajadores agrícolas de Estados Unidos, en los años de 1935, 1940, 1945, 1980, en millones. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuántos trabajadores en millones ha habido? ¿No es cierto? Entonces, si yo leo esta tabla, ¿cómo la leeré? Digo que en el año 1935 ha habido 12.7 millones de trabajadores agrícolas en Estados Unidos. Y así sucesivamente conforme voy variando los años, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué me dice? Represente los datos gráficamente, me dice. Esto de representar gráficamente, usted lo puede hacer tomando una escala adecuada, ¿no es cierto? Con unos ejes. Toma un eje, un eje va a representar el año, ya vamos a ver qué ejes vamos a tomar. El otro eje va a representar los trabajadores. Y usted va colocando los puntos, ¿no es cierto? Va colocando los puntos y este sería el primer literal del ejercicio. El siguiente literal es indique si existe correlación lineal entre los datos. Entonces, ¿cómo se calculaba la correlación lineal? Ya vimos con todas estas fórmulas de la covarianza, de la desviación estándar, todo eso me lleva a calcular la correlación lineal. Y hasta aquí vamos a hacer el ejercicio. No vamos a calcular las rectas de regresión porque todavía no hemos visto y no vamos a predecir datos todavía ni nada de lo demás. Solo lo vamos a hacer hasta este punto. Entonces voy a hacer una captura de esa parte del ejercicio y vamos a irnos al Excel en este caso. Si usted puede ir trabajando en una computadora, pues lo puede ir haciendo y si no, lo va haciendo a mano. Entonces, vamos acá. Listo. A ver, no. Hagamos una captura de todo, de los literales también, hasta donde iba. Hasta el literal 2. Ok. Y también, bueno, la tabla ya está puesta aquí, así que la tabla no la voy a copiar. Voy a dejar las fórmulas por un ladito para que se puedan observar. Ok, por aquí, bueno, esta fórmula de regresión, esta no, solo estas de aquí nomás las vamos a dejar por aquí. Me falta la de SY, pero esa es exactamente igual a esta de aquí. Ya, vamos a dejar esto por aquí. Voy a mover esto por acá. ¿No es cierto? Y listo. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos primero a hacer la gráfica, a representar los datos gráficamente. ¿Cómo se hace esto en Excel? Es muy sencillo, en el Excel es muy fácil, ustedes tal vez ya lo han de haber usado de esta manera, no hay mucha complicación. Entonces en el Excel simplemente se toman las dos columnas que se quiere representar gráficamente, se pone insertar gráficas de dispersión, es esta que tiene los puntitos aquí, justo ya hemos estado viendo las gráficas de dispersión, y ese sería la gráfica de dispersión, ¿no es cierto? Que serían los puntos de los trabajadores, ¿no es cierto? Y de los años. Si usted no tiene Excel, le vuelvo a repetir, ¿qué es lo que tiene que hacer? Poner en el eje X los años. En la escala adecuada sería desde 1930 hasta 1990. En el eje Y, la escala adecuada es de 0 a 14, más o menos,
Y ustedes iban dividiendo la escala y van colocando las coordenadas de cada punto. Entonces, para 1935, por ejemplo, dicen, este es 1935, acá es 12.7 millones de trabajadores aproximadamente, no es necesario que lo haga completamente exacto, pero que se vea la forma de la gráfica y pone el punto. Y así va poniendo el siguiente punto, el siguiente punto, el siguiente punto y ya tendría la gráfica. Esa es la primera parte del ejercicio. Muy sencillo en el Excel. Obviamente a mano nos vamos a ir demorando un poco más, por eso vamos a dejar al final de la clase también un poco de tiempo para las personas que lo estén haciendo a mano y ya les voy a preguntar quiénes lo están haciendo a mano. Entonces, esa sería la manera de realizar la gráfica. Ahora, tengo la gráfica. ¿Qué pueden ustedes observar en esta gráfica? ¿Quién me podría decir qué es lo que está pasando en esta gráfica o me podrían describir la gráfica? ¿Es negativa o va descendiendo? Exacto, va descendiendo. ¿Eso qué quiere decir ya hablando de los trabajadores y de los años? ¿Qué quiere decir eso? Que conforme pasaba el tiempo, había menos trabajadores. Exacto, menos trabajadores. ¿En qué área era? Agrícolas, ¿no es cierto? Ajá. Exacto. ¿Y les parece esto lógico o creen que no sea tan lógico esto? ¿Qué les parece? Sí me parece un poco Sí, lógico lógico. por temas de industrialización y de esas cosas. Exacto, muy bien, Esteban, ¿no? Es bastante lógico estos resultados porque tenemos el tema de que se iban industrializando, poco a poco la gente iba migrando a las ciudades, ¿no es cierto? Ustedes han de haber estudiado tal vez esto ¿cómo es? En ciudadanía, tal vez, en historia, la gente migraba del campo a las ciudades y comenzaban a trabajar en las industrias en vez de trabajar ¿cómo es? En los campos, ¿no es cierto? En la agricultura. Entonces, es obvio que los trabajadores agrícolas iban a ir descendiendo conforme se iba industrializando el país. Entonces, tenemos los primeros años, es en 1935, antes de la industrialización. Si ustedes han estudiado la historia, saben que este año es antes de la revolución industrial. Y estos años posteriores son 1980, ya cuando estaba muy industrializado, ¿no? Si mal no recuerdo, es después de la segunda etapa de la revolución industrial, el 1980. Entonces tiene bastante sentido esto, ¿no es cierto? Entonces, bueno, aquí le podemos poner nombres a los ejes también. Le podríamos poner que este eje horizontal es el año. Entonces voy a poner los títulos de los ejes. Vamos a ver que estos son los años, ¿no es cierto? Para saber qué es cada eje. Y el título y el eje vertical sería el eje Y, trabajadores en millones. Entonces recuerden que esos son millones de trabajadores, ¿no? Si me dice 3.7, no son 3.7 trabajadores, sino 3.7 millones de trabajadores. Entonces, listo. Está hecho esa parte. Ahora, continuemos. Vamos a ir completando la tabla tal y como teníamos en el video. La primera parte de la tabla era la resta entre cada uno de estos, ¿no es cierto?, de estos datos. Recuerden que este dato de aquí, el del año, lo vamos a tomar como mi dato de las X. Y este dato de los trabajadores va a ser el dato de las Y. Entonces, ¿qué va a ser? Yo tengo que restar cada uno de estos, de las X, menos la media. Entonces, ¿qué tengo que hacer primero? Calcular la media, porque si no, ¿de dónde voy a restar? No tengo de dónde restar. Entonces, le voy a poner XM, porque no puedo poner yo esa rayita encima. Y vamos a poner que XM es igual, ¿no es cierto? ¿A qué va a ser igual? A la media de esos datos. ¿Cómo se saca la media en el Excel? En el Excel es muy fácil. Se puede poner igual promedio, ¿no es cierto? Se abre paréntesis y se selecciona todos los datos de los cuales se quiere sacar el promedio. Se cierra el paréntesis y se pone un enter, ¿no es cierto? Entonces, el promedio es 1957.5, me sale a mí. Déjenme verificar porque yo ya tengo hecho este ejercicio. Sí, ¿no es cierto? 1957.5 es el promedio de X. Entonces, ¿qué haré en el primero? Recuerden que este primero era X menos X promedio, ¿no es cierto? Ese era el valor de esta primera columna. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a tomar, aquí pongo igual, tomo el valor de la celda de la que necesito calcular, el primer año, y le resto el valor de la media, que es este de acá. Y pa,
Enter. Eso es todo. ¿Alguna duda de cómo hacerlo esto en Excel? O, bueno, me imagino que a mano sí, sí está entendido, ¿no? Pero en el Excel tal vez alguna duda de cómo hice esto. Puede repetirme, dice Michael. Ya, no vi bien. Ok, aquí te pongo, no sé si lo malo es que está un poco pequeña, eso es lo malo. Generalmente no se alcanza a ver bien. Lo que me tocaría poner es una lupa tal vez aquí para que se vaya viendo un poco mejor, ¿no es cierto? Entonces, está muy... no, ok, solo tengo del 200%. Entonces, si te das cuenta, en esta primera celda de aquí, lo que yo puse es la resta de esta celda de aquí, de esta, ¿no es cierto? De esta X de aquí, menos K11. Dice, ¿qué es K11? Entonces, si nos vamos acá, es esta de aquí, el promedio que yo ya saqué, ¿cierto? Entonces, voy a quitar la lupa. No sé si ayudó un poco la lupa, pero bueno, lo que estoy restando, por eso le puse igual a esta menos la de acá, ¿no? De menos el promedio. El promedio, ¿cómo lo saqué? Con la fórmula de promedio, ¿no es cierto? Acá está la fórmula de promedio. Dice igual promedio desde los datos A12 a 21. Para poner eso, simplemente uno se coge el mouse y se los arrastra. No hay mucho más que hacer. Desde lo del promedio, me dice Esteban, ya, entonces el promedio estaba hecho así, ¿no es cierto? Pones igual promedio, paréntesis, arrastras de aquí a acá los datos, desde el dato 12 hasta el 21, que los tengo yo, ustedes desde donde tengan hasta donde tengan, arrastran, cierran paréntesis, ponen enter y ya está, ¿no es cierto? Y esta fórmula de aquí, esta de aquí simplemente es, le dan clic aquí al primer valor, le ponen menos, y le dan clic acá al valor rojo, y le ponen enter, y ya está. Algo extra que hay que añadir a esta fórmula, esta última que estoy mostrando, la que tiene el K11 en rojo, es que usted, para hacer que, recuerden que siempre tenemos que restarle la media, ¿no es cierto? No tiene que ir cambiando este valor, sino que tiene que ir restando siempre el mismo valor. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es que aplasto sobre el K11, aquí, sobre la celda donde dice K11, y aplasto en su teclado, aplastan F4. No sé si tienen por ahí el F4, y tiene que salir de esa manera, con dos signos de dólar, así, la celda. No sé si lo lograron hacer cuando aplastan ahí. ¿Puedes repetir lo de la resta que me perdí? A No ver, vi. hagamos de nuevo Solo la resta. rápido. Sí, solo Sí, sí. rápido. No. Hagámosla de nuevo para que vean. Entonces, miren, me coloco en la celda, ¿no es cierto? Pongo igual, pongo la celda del año, menos la celda del promedio. Y cuando estoy aquí en este K11, en la celda del promedio, le pongo el cursor encima de eso, ¿no es cierto? Ahí, y aplasto F4. Y pongo Enter. ¿Para qué hacemos eso? Ya les voy a indicar para qué es esto más adelante. Pero tiene que quedar la fórmula tal y como se la ve aquí, ¿no es cierto? Es esta menos esta, ¿no es cierto? Bueno, esta menos esta, simplemente. Estamos haciendo una clasecita aquí de un poquito de Excel. Yo sé que no lo han de haber hecho antes así, pero sí es importante si estamos estudiando estadística. Ustedes ya están en el segundo, es muy importante que ya comiencen a manejar el Excel, aunque sea de a poco vamos aprendiendo. Pues por eso no vamos a hacer simplemente esto, va a ser lo único que vamos a hacer. Entonces, eso. Hasta ahí, ¿ya quedó entendido hasta ahí? Sí, ok. Ya por ahí dice, profe, disculpe, pero nunca supe cómo poner un igual en el teclado, me dice David. Ok, dependiendo de tu teclado, David, hay unos teclados que toca poner con el Shift. La tecla Shift es la que tienes a la izquierda, encima del Control. Y por ahí tienes la tecla, dependiendo del teclado, puede estar al lado del de borrar o un poco o en algún número debe estar, ¿no?
yo tengo un teclado en inglés, entonces no tengo que hacer eso, pero por ahí pueden ustedes buscarse el signo de igual. Sí, eso a veces complica, ¿no? A veces los teclados son diferentes y complica un poco. Entonces, si usted siente que está muy complicado, hágalo a mano, no hay ningún problema, ¿no? Vamos, el tiempo es suficiente. Ahorita, mientras estoy explicando lo del Excel, una persona ya pudo haber llenado toda la columna a mano. Entonces, no hay ningún problema. Si está muy complicado, hágalo a mano. Yo estoy explicando en Excel porque me parece lo más útil ya de cara a al siguiente curso y a la universidad también. Entonces, ok. Eso simplemente pongo Enter y listo. El deber es el mismo que, a ver, es el mismo que estamos haciendo. Sí, David. Esto mismo van a presentar todos. Si quieren en foto, si están haciendo a mano, van a presentar al final de la clase hasta donde lleguemos. Y si quieren, van a presentar el archivo de Excel en el Classroom. Cualquiera de las dos es válida. Yo ya les voy a poner una tarea en el Classroom, todavía no la pongo. Entonces, ese va a ser el deber. Y al final de la clase hasta donde lleguemos. No importa si no acabamos todo. Ok. Entonces, ¿por qué hice esta resta de esa manera y le aplasté el F4 que les estaba diciendo? Porque al arrastrar esta, si se dan cuenta que en la celda yo tengo un puntito aquí y me sale una cruz cuando le pongo el cursor ahí. Si arrastro, se calcula ya de todos. Y se calcula de todos correctamente porque está tomando esta celda de aquí, esta del X promedio está fijada. ¿Qué quiere decir que esté fijada? Que siempre va a restar con la misma celda. Y las que van cambiando son estas. Esta va cambiando. Entonces, si se dan cuenta en mi fórmula, la primera me sale a 12, en la segunda a 13, a 14, pero la celda K11 me sale la misma siempre. Entonces, eso. Y así se calcula la resta. Ok. Ya mismo se me acaba este Zoom, nos toca unirnos de nuevo. A ver, hasta eso, alguien que, si tienen dudas, por favor, díganme ahorita. Y si no, sigan, la segunda columna es igualita a la primera, sino que vamos a utilizar los datos de Y. En vez de utilizar los de X, vamos a utilizar los de Y. Para utilizar los datos de Y, tengo que sacar primero el promedio de Y, porque si no, no puedo hacerlo. Entonces, en esta celda va a ir el promedio. Y acá voy a hacer la resta, igual aplastando con F4, todo esto hasta llenar esta columna. Ok, chicos, síganlo haciendo. Voy a cerrar este Zoom porque ya se termina en un minuto para poder continuar la explicación. Y les pregunto para ver si lo han podido hacer los que estén haciendo en Excel. Y les voy preguntando también uno por uno para ver quién está haciendo en Excel, para estar pendiente de quiénes están haciendo en Excel. Ok, entonces cierro esta sesión y se unen en el mismo link, ¿ya?